A esta altura me queda comentarles el final de Jim Bowie, que es lo más interesante quizás para redondear esta historia, que como vimos comienza con ese famoso duelo de Sandbar y termina con su muerte en el Álamo. No me parece conveniente juzgar o analizar en detalle cuáles fueron las motivaciones que llevó a la defensa del Álamo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque, como dije anteriormente, ahí tenemos distintas versiones según quien cuenta la historia, ¿no? Sí, ese libro que muestra Patricio es un libro muy interesante. Sí. Dice Tres caminos al Álamo, porque cuenta la historia previa a los tres personajes más importantes que fallecen en la famosa batalla del Álamo, que sí. Son Jim Bowie, William Travis, que era en realidad el verdadero comandante de... Travis, sí. Travis. Y sí, yo pronuncié Travis, pero... sí. William Travis. Y Davy Crockett, que es otro personaje de leyenda, digamos, de la leyenda norteamericana. Podemos hablar de ellos un momentito también. Pero lo que les estaba comentando es que, como ustedes saben, el territorio de Texas pertenecía al Virreinato de España, o sea que era territorio español. Y tal como aparece en el video que recomendé antes de Víctor, España tenía esos territorios tan extensos y tan salvajes, porque lo único que lo poblaban allí eran tribus de indígenas, muchos de ellos eran bastante belicosos, como eran los apaches o eran los comanches, pero había innumerables tribus de indígenas, y estaba prácticamente despoblado de hombre blanco, digamos, ¿no? Entonces generan esa forma, digamos, de ir colonizando esos territorios tan vastos y tan solitarios y tan salvajes mediante ese sistema de las misiones jesuíticas o, vamos a decir, católicas que intentaban llevar la palabra de Dios y convertir a los indígenas. Y también tenían que tener una protección ante los ataques de los indios, ¿no es cierto? Por eso generalmente era la misión y al lado estaba el presidio, que como bien explicó Víctor, presidio en este caso no significa una prisión, sino que era una presencia militar que custodiaba la misión de los clérigos, ¿no? Esto es lo que fue el Álamo, la misión del Álamo y la prisión que la acompañaba y la defendía.
La misión del Álamo se instala aproximadamente a finales del 1600, pero nunca llega a terminarse. En realidad lo que nosotros vemos en las imágenes y en las películas donde aparece el Álamo con esa forma redondeada en la parte superior no existió en esa época porque el edificio se derrumbó varias veces, nunca llegó a terminarse. Esa forma es posterior a la batalla del Álamo. Cuando fue la batalla del Álamo estaba sin techo y parcialmente destruida. Bueno, yo les contaba que eso era territorio español, pero en 1821 se independiza México a partir de los eventos que sucedían en España hacia 1808 con Francia, la abdicación del trono a favor de Napoleón Bonaparte y luego a favor de Napoleón. Todos esos hechos españoles hacen que haya un movimiento independentista en toda América, como sucedió también acá en los territorios que hoy son de Argentina. Y en 1821 se produce la independencia de México, con lo cual el territorio de Texas pasa a ser territorio mexicano. Al principio México adopta una forma de gobierno de emperador que dura unos pocos años, y luego aparece un gobierno federal con una constitución, la de 1824, que permite el ingreso de inmigración, porque ellos también ven el mismo problema que tenía España, que no pueden vigilar ni pueden poblar esos territorios tan salvajes y tan extensos. Entonces piensan que una manera es hacerla poblar por colonizadores y efectúan esas concesiones de terrenos a quienes pueblen esas tierras. El problema que tenían era que la Constitución de 1824 exigía la conversión a la religión católica y en ese caso permitía el ingreso de esclavos, que era lo que necesitaban los colonos para poder radicar sus plantaciones de algodón, azúcar y otros productos que sembraban, que era todo en base a la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, cuando todos los años posteriores a la independencia mexicana, es una época muy turbulenta donde se producen distintos cambios de gobierno hasta la asunción como presidente del general Santa Anna. El general Santa Anna ve este problema que tenía de que toda la inmigración estaba produciéndose desde los Estados Unidos y ve con preocupación también que no hacían caso a la legislación que él había cambiado de no permitir la esclavitud. A partir de la Constitución de 1824, la posterior, el cambio de Constitución, hace que automáticamente los esclavos pierdan esa condición y sean libres, lo cual no era aceptable para los texianos, como se les llamaba en esa época. Entonces empiezan a producir una serie de levantamientos anteriores a la famosa batalla del Álamo. Cabe decir que hubo varias batallas en las cuales en algunas sale perdidosa los propios mexicanos y en otras los texianos. Una de las batallas más famosas es la de González, que es la que trae la famosa frase, si lo quieren, vengan a tomarlo, ¿no? Cuando los mexicanos querían que le devolvieran un cañón y los texianos que estaban allí en González le dicen, bueno, que no lo van a devolver y que si lo quieren, que lo vengan a buscar, ¿no? Que es una de las frases famosas de los tejanos, ¿no? Camanguetti. Camanguetti. Este es Houston y este es Austin. Stephen Hosting. Stephen Hosting es considerado el padre de Texas para los norteamericanos, porque él trae los primeros 300 colonos que nos instala en una colonia que crea él mismo al este del estado de Texas. Esos primeros 300, los descendientes de esos primeros 300 son considerados como una élite dentro de la ciudadanía tejana porque son los fundadores, vamos a decir, de la Texas norteamericana, ¿no es cierto? Pero el general Houston tenía
también una visión de anexar, primero de liberar Texas y hacerle una república independiente, y ser él también presidente de esa república nueva. Él ordena en realidad a Jim Bowie, que lo conocía por otros antecedentes que no vale la pena en este momento relatar, que vaya al Álamo y le destruya todas las instalaciones y quite todas las armas o destruya las pocas armas, los pocos cañones que había allí. Va Jim Bowie al Álamo y se encuentra con William Travis, que estaba al mando de la guarnición del Álamo, y también se encuentra con Davy Crockett, que era otro personaje, podemos detenernos un momento. Davy Crockett era un personaje realmente de leyenda para esa época. Había sido también congresista por el estado de Tennessee y era famoso por sus relatos de cacerías, luchas contra osos. En fin, era un personaje realmente de leyenda y llega a ser postulado para presidente de los Estados Unidos, pero su partido tiene unas disidencias y bueno, él queda descorazonado por esa ilusión que tenía de llegar a la presidencia y decide ir a cambiar de vida e ir a Texas. Un craso error porque llega al Álamo 2 o 3 semanas antes de la batalla final. Entonces se encuentran esos 3 personajes allí. También cabe decir que William Travis también había tenido su pasado oscuro. Era Había llegado abogado, allí, era perdón, abogado, era abogado. era abogado, pero había abandonado a su familia por unos problemas de deudas que tenía, Claro. había abandonado a su esposa y a su hija, y había ido a rehacer su vida a Texas, ¿no? Y estaba al frente de esa guarnición pequeña, porque eran aproximadamente 150 hombres, a los cuales se les va uniendo alguna ayuda que va recibiendo de distintas milicias, que había pequeñas milicias que se agregan allí hasta llegar a una cantidad que no se sabe bien, pero oscila entre 180 y 190 hombres para combatir. Y Jim Bowie estaba muy enfermo, así que no tiene demasiada actuación en este último periodo. Lo cierto es que ellos reciben las noticias de que el general Santana, el propio presidente de México, está al mando de una fuerza que viene avanzando hacia ellos y para atacar esa guarnición que se improvisa alrededor de la capilla del Álamo. Y existe una serie de cartas en las que Travis le pide al general Houston ayuda de armas y de gente ante la inminencia del ataque de Santa Anna. Digamos también que Santa Anna fue un personaje muy controvertido dentro de México mismo, porque a raíz de lo que va a ocurrir ahora, se lo consideró en su momento un traidor, pero yo lo veo, digamos, con mis ojos de lector solamente, ¿no? Yo creo que es una figura que en realidad de gran patriotismo para México, porque él había tenido una gran actuación en las guerras de la independencia, de hecho perdió una pierna. Para que vean, a él se le decía el Napoleón del oeste, ¿no? Era un hombre muy arrojado, digamos, como militar, y también era muy exuberante en sus formas de ser, en su vestir y demás. De hecho, cuando pierde la pierna, le hace un desfile y un entierro para enterrar su pierna, ¿no? Y fíjense que siendo él presidente, él no manda un ejército a combatir esos alzamientos en Texas, sino que él va personalmente al frente de esa tropa, ¿no? Una tropa que si bien superaba ampliamente a la guarnición que estaba en el Álamo, en realidad estaba en muy mala situación porque estaban muy mal vestidos, mal alimentados, mal instruidos y mal armados, pero sí tenían una superioridad en cuanto a armamento, ¿no? Con respecto a lo que estaban esperando allí en el Álamo. El hecho es que hay correspondencia de Travis pidiéndole ayuda a Houston, que nunca llegó. Houston tenía otras ideas y estaba en otro lugar, que después vamos a verlo. Y van llegando las tropas de Santa Anna
a los alrededores del Álamo, se instala a muy poco, a unos 400 metros, apenas 400 o 500 metros del Álamo, e inicia el sitiaje el 23 de febrero de 1836. Durante ese sitiaje hay varios intentos, entre ellos se dice que Jim Bowie, una cosa, hago una acotación. En Texas a Bowie se le pronuncia Bowie, en otros estados se le pronuncia Boy. Por eso cuando uno escucha a los coleccionistas americanos suena raro para el que habla español que nosotros estamos acostumbrados a decirle Bowie, ¿no? Ellos le dicen Bowie. Bueno, se dice que hubo varios intentos de parlamentar con Santa Anna en la rendición, entre ellos un pedido que le habría hecho Jim Bowie. Los norteamericanos no aceptan esto, ¿no? Los norteamericanos dicen que Bowie peleó hasta el final. El hecho es que se produce un sitiaje durante 13 días y 13 noches, durante la cual los texianos que estaban primero en los alrededores habían hecho una especie de fortaleza improvisada con los pocos cañones que tenían, hasta que Santa Anna iza una bandera roja, que era la señal de degüello, y hace la acometida final en la madrugada del 6 de marzo de 1836. Y dura unas pocas horas porque los mexicanos atacan por los 4 flancos y son imparables, son realmente imparables porque, les recuerdo lo que he dicho al principio, las armas que utilizaban ellos, los defensores, eran armas de avancarga, armas con sistema de chispa, y eran muy lentas para recargar, o sea que parte de la resistencia se hizo con armas blancas, ¿no es cierto?, con sables, machetes y cuchillo. Bueno, en esa batalla muere Crockett, muere Travis. La versión americana es que mueren peleando hasta el último instante, cuando ya las armas de fuego no servían, utilizaron las culatas como garrote, digamos. Usaron armas blancas, sus sables y demás, pero fueron superados ampliamente por las tropas mexicanas. Y Jim Bowie yacía desde hacía unos días en una catre dentro de la misión del Álamo, y también utilizan uno de los cañones que tenían allí los texianos, lo utilizan los mexicanos para derribar las puertas y penetran en las habitaciones y bueno, lo masacran a bayonetazos a Bowie. La versión americana, de nuevo, es que él peleó hasta lo último con su cuchillo y mató a varios mexicanos antes de morir. Eso no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que los mexicanos tenían orden de matar a toda persona que estuviese allí dentro, excepto las mujeres y niños, y los esclavos negros. De hecho, una de las sobrevivientes es la famosa señora Dickinson y una bebita que tenía en ese momento. Un esclavo negro que en realidad era de nombre Joe, que era esclavo de Travis y había estado en la resistencia, pero alegó su condición de esclavo y fue salvado. Pero todos los demás fueron masacrados y se incineraron a todos en una hoguera común. Hoy en día hay en una iglesia, en la iglesia de San Antonio, Texas, están los restos, se supone, de todas las cenizas que se pudieron juntar allí, y una plaqueta donde menciona específicamente a estos 3 hombres que son considerados como héroes de la Revolución Tejana y de la Independencia Tejana. Terminada la batalla y tomada la ciudad del Álamo, Santa Anna y sus hombres dejan una pequeña guarnición allí y parten hacia el sudeste de Texas, hacia la localidad de San Jacinto, donde son sorprendidos 3 o 4 semanas más tarde, son sorprendidos por las tropas del general Houston.
y en 15 o 20 minutos toman el campamento de Santana y derrotan a los mexicanos. Santana huye y es apresado y es obligado a cambiar su vida porque lo querían. La batalla de San Jacinto se hizo bajo el grito "Recordad al Álamo", "Remember the Álamo", que es la famosa frase de guerra, ¿no? O sea, recuerden lo que sucedió en el Álamo y lo que había sucedido en Goliad, que era otra ciudad que la habían masacrado a los texianos que la resistían allí. Entonces la verdadera frase en realidad era "Recordad el Álamo" y "Recordad a Goliad". Ahí está aprisionado Santana y se le ofrece, a cambio de su vida, que firme el tratado de Velasco, por el cual reconoce la independencia de México, que curiosamente había sido declarada a fines de febrero de 1836. O sea que los hombres que estaban en el Álamo nunca supieron que se había declarado la independencia de Texas. Y luchaban justamente por resistir a los mexicanos. Entonces, el 21 de abril de 1836 se produce la batalla de San Jacinto, donde es derrotado Santana, y poco después, el 14 de mayo de 1836, se firma el Tratado de Velasco, por el cual salva su vida Santana y reconoce la independencia de Texas, que va a ser independiente como república hasta el año 1848, que finaliza la guerra mexicana con Estados Unidos, 1846-1848, dura 2 años, y el estado de Texas independiente pasa a ser anexado como un estado más a los Estados Unidos de América. Bueno, Discúlpame, según tengo entendido, Texas pretendía seguir independiente, pero las deudas económicas que habían contraído todo el tema del movimiento independentista hizo que se tuvieran que unir, ¿no? Exacto. Sí, había otra conveniencia que era que justamente los colonos norteamericanos, los colonos, perdón, tejanos, ya que eran anglo-tejanos, vamos a decir, porque también había una población mexicana viviendo en distintos lugares de Texas. Ellos vislumbraban, digamos, la importancia de pertenecer a los Estados Unidos, que había sido la primera en reconocer su propia independencia, ¿no? Y que había también una conveniencia, digamos, estratégica de que pasaran a ser un Estado de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, esa ya es otra historia. El hecho es que hoy en día sigue persistiendo, sobre todo en San Antonio, Texas, esa contradicción entre esas etnias que lucharon allí, porque algunos protestan, y creo que tienen su razón, de que esas 3 personas pasaron a ser los héroes de la independencia de Texas y del estado de Texas en la actualidad, mientras que uno era un esclavizante, como fue Jim Bowie, que era tratante de esclavos, y Travis también tenía un pasado no muy limpio. El único que se salvaría más sería Davy Crockett, ¿no? Pero, digamos, hay una contradicción entre la visión que tienen cada uno de esos sectores, que es obviamente entendible, ¿no? Y que no vamos a juzgar acá. No, lo que pasa es que lo quieren ver con los ojos de hoy y no con los ojos de la época Claro. en que pasó todo esto, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Por eso te digo que todos tienen su cuota de razón y su manera de ver las cosas, ¿no? Con sus pros y sus contras. Y por eso yo al principio comenté de que íbamos a tratar de no juzgar esto, porque, como bien dices, es una cosa que sucedió en un momento histórico, en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos otros ojos, tenemos otros
otra visión moral y ética de las cosas. Pero seguimos siendo igual de malos. Lo que pasa es que queremos creer que somos superiores. O sea, seguimos siendo igual de hijos de perra, ¿no? Pero bueno, somos todos es ridículo, es ridículo. Pero bueno. Bueno, entonces ahora sí, con dicho estas palabras previas, podemos pasar a conversar un poco sobre qué es un Bowie. Ahora le voy a pedir un poco de ayuda a Patricio. Patricio hay un Bowie muy interesante, que es el Bowie de Randall. Ya hemos hablado alguna vez de Randall como un famoso cuchillero, al que se le adjudica ser el padre de la cuchillería artesanal como se la entiende hoy en día, ¿no es cierto? Y él Randall hizo un cuchillo que en realidad no sigue fielmente las características de los verdaderos Bowies. El cuchillo que menciona Abel es el Bowie fabricado por Randall. Randall introduce sus cuchillos Bowie en 1953 a raíz del éxito que generó la película de Iron Mistress en 1952. Para 1954, si no me equivoco, Randall introduce dos modelos más a la línea de sus Bowies. Uno es el Raymond Thorpe, que tiene creo que 12 pulgadas de largo de hoja, y el Sportman Bowie, que tiene 9 pulgadas de hoja. La vaina, empecemos por la vaina. La vaina es una vaina Heiser que tiene estampada el número 12 por el modelo y 9 por las pulgadas de la hoja. No tiene el bolsillo para la piedra y el broche tiene el logo de Randall y está hecho en plástico o baquelitas, puede ser, no estoy seguro. El cuchillo en cuestión, este Sportsman Bowie, tiene dos características que lo diferencian de todo el resto. La primera característica es que posee un choil, o sea, el rebaje, sobre todo los modernos, los que fabrica hoy actualmente Randall, el filo continúa hasta la guarda, sin este rebaje. Y la otra característica que ya lamentablemente no se hace más, y que son muy pocos los que se han producido, tiene la barra de latón sobre el lomo. No sé si se alcanza a ver. Que si bien hoy se ha difundido bastante, no era tan conocida en el siglo XIX. El contrafilo del clip point viene afilado y en este caso en particular, no estoy seguro si en todos los otros Bowies pasa lo mismo, en esta sección de acá tiene como una panza que sobrepasa la línea recta del filo principal. La hoja está hecha en carbono, acero al carbono, 0,1 de sueco. Todos los Bowies fabricados por Randall están hechos con este tipo de acero. La empuñadura es el formato del comando shape, handle, en este caso es cuero prensado, y siempre está rematado con un pomo de bronce o de duro aluminio, en este caso es duro aluminio. El conjunto está todo sostenido por esta tuerca asegurada a la espiga del cuchillo. Muy lindo cuchillo, realmente. Entonces, en el año 52, que se estrena la película de Iron Mistress, Randall comienza a recibir pedidos de clientes que querían un cuchillo Bowie, como el de la película, y entonces él desarrolla este modelo que nos muestra acá Patricio, que es el modelo 12. Hay varias versiones según el tamaño de la hoja. Y bueno, él populariza esta forma con un clip en la punta, que es lo que asociamos hoy en día con un cuchillo Bowie. Hoy en día un cuchillo Bowie es un cuchillo de caza, más pequeño que el que muestra Patricio. El de Patricio creo que tiene 11 pulgadas, ¿no es cierto? 9 pulgadas de hoja. 9 pulgadas, sí. Ya tiene de 9, 11 y creo que llega, 9 y 11 pulgadas son los cuchillos de él.
Tiene Pero hoy en día... uno más largo también. El Raymond. El Raymond Thorpe, sí. Sí, ese es más largo. Sí. Si no me equivoco. Este cuchillo es un Book modelo 119 que muestra lo que es un cuchillo Bowie de hoy en día. O sea, lo que lo caracteriza es una hoja de entre 6, 7, 8 pulgadas máximo, con un clip que es este recorte en el extremo. Sobre la palabra clip hay dos teorías. Una que se refiere a clipper, que eran los barcos de alta velocidad, a vela obviamente, que había en esa época, se le llamaban clippers, y que alguien vio esta forma en la proa de esos barcos, que era muy estilizada. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero algunos expertos dan este origen. Lo que yo apoyo más es la otra teoría, que clip en inglés es un corte, ¿no es cierto? Como cortar la uña es clipping, ¿no? O clip es cortar algo y es una especie de onomatopeya de cortar. Y sería una hoja a la cual se le ha hecho un corte en el extremo, como en esta forma, ¿no? Ese es lo que a mí me parece más razonable pensar, ¿no? sobre el origen de la denominación punta clip, o punta en clip, ¿no? No sé qué opina Patricio, que está en Estados Unidos y escucha hablar en inglés allí todos los días. Sí, en principio, como decís bien, Abel, lo que dicen los americanos es la teoría propia, pero este tipo de punta es mucho más antigua de lo que uno puede llegar a pensar. No sé cómo lo llaman en España, porque en España hay cuchillos con este tipo de hoja. Claro, claro. Sí, justamente quería comentar que Víctor ha mostrado en sus videos anteriores cuchillos españoles que, si fueran hallados en territorio de Texas, habrían dicho que eran cuchillos Bowie que fueron utilizados o fabricados en ese territorio, ¿no es cierto? No sabemos muy bien de en qué momento aparece el clip en la punta de los cuchillos Bowie, pero lo cierto es que los Bowie más primitivos no tenían clip. Sí, ¿qué nos estás mostrando ahora? Si bien es una reproducción no muy fiel, pero bastante de los primitivos Bowies. Sí. Supuestamente hechos por Black en aquel momento, que son cuchillos que tienen un filo principal. El filo superior normalmente es falso, no tiene guarda, y la empuñadura puede ser en forma de ataúd. Sí. Ahora vamos a conversar de eso también. Sí. Lo notable de toda esta historia de Bowie es que hasta la fecha no sabemos ni cómo era exactamente el cuchillo que él utilizó en la pelea con la cual él se hizo famoso. No conocemos la forma del cuchillo que tenía cuando murió en el Álamo, y no conocemos tampoco cuál era la forma del primer cuchillo que podríamos llamar Bowie. Lo cierto es que los cuchillos Bowie seguramente existían antes de Bowie, pero fue él el que lo llevó a la fama. Te había comentado en algún momento que hay un autor americano que dice que el Bowie es un invento colectivo, ¿no es cierto? O sea, ni Jim Bowie ni Resin Bowie inventaron ese cuchillo, sino que fue un desarrollo, vamos a decir, o una evolución a partir de lo que tú comentas, ¿no? De cuchillos que ya existían allí. Y como has dicho recién, una cosa que siempre me pregunté yo, si los hermanos Bowie estaban conscientes de la revolución que ellos habían provocado y del bautismo del cuchillo con su nombre. Yo creo que no, que lo tomarían como algo natural. Quizá no le hayan prestado atención a eso. Estarían muy preocupados con sus problemas, ¿no? Yo creo que Resin, discúlpame, yo creo que Resin sí se dio cuenta cuando da esa entrevista, que no sé si no fue en el 38. Sí, ya había muerto el hermano. Sí. El hermano ya había muerto, y ahí sí ya había cobrado cierto renombre el uso como que podría haberse también llamado el cuchillo croquet,
Claro, sí, sí. Porque también tenía sus aventuras, el Sí, otro sí. personaje, ¿no? Pero por suerte fue Bowie, que es más armonioso con el cuchillo. Sí. ¿Qué imagen de Bowie se imaginan ustedes que la gente tiene en la mente cuando uno le dice un cuchillo Bowie actual? O sea, ¿qué es lo que le surge en la mente? Lo que surgió a través de la película. Vendría. Claro, sí, sí, yo creo que es una figura muy distorsionada, porque depende de los dibujos o de las series de televisión, porque se han hecho varias series de televisión, Bueno, de la imagen que mostró John Wayne en su Álamo, por ejemplo, de 1960. bueno, ese Eh, está hecho con el mismo cuchillo Está hecho con el mismo cuchillo como la serie de televisión también. también. Sí, sí, Quizás sí. hasta en las vestimentas. O sea, nosotros tenemos esa imagen de Davy Crockett con el sombrero, el gorro de De piel, con la mapache. cola colgando, De ¿verdad? mapache, De sí. mapache. Por lo que parece, estos hermanos simplemente, en su vida, usaron estos cuchillos con total normalidad, mientras el mundo que los rodeaba comenzaron a hacer de Jim Bowie una leyenda y a su cuchillo una reliquia. No era la primera vez que el nombre de un cuchillo se apoderaba de todo el resto de la cuchillería. Ya pasó en la cuchillería hispana con el Belduque, y más recientemente, por ejemplo, en la europea con la daga de misericordia, apodo de creación moderna, y que se ha hecho pensar que era un tipo concreto de puñal usado en los campos de batalla europeos. No es cierto. O la daga vizcaína, que fue una forma de denominar a las hojas cortas o largas que salían de las forjas vascas de los siglos XVI al XVIII, y que en las últimas décadas se generalizó creyendo que era el nombre de todas las dagas de esgrima española. No era la primera vez que el nombre de un cuchillo se apoderaba del resto de la cuchillería, pero sí era la primera vez que un apellido se apoderaba de toda la cuchillería, esta vez la norteamericana. Alguien dijo una vez que el éxito se consigue de dos formas, por méritos propios o por estupidez ajena, y por desgracia suele ser por esta última. Vamos a ver, no me malinterpretéis, no es que el Bowie fuese aupado por idiotas, pero sí por una suerte de efecto mariposa que, como si de algún tipo de histeria colectiva se tratase, hizo que muchos fueran los hombres que querían tener un cuchillo como el de Jim Bowie, y donde muchos también, a su vez, vieron en el acto de satisfacer este deseo de parte del pueblo norteamericano como una oportunidad de hacer fortuna fabricando y exportando cuchillería muy diversa, a la que catalogaron muy oportunamente para mejor venta como cuchillos Bowie. Y a pesar de que hoy nos es imposible saber con total exactitud cuál fue el cuchillo que usó Jim Bowie en el famoso duelo de Vidalia, los ciudadanos estadounidenses que vivieron en tiempos de Bowie, de Jim Bowie, aún lo sabían menos. Su visión de este cuchillo se basaba en una historia que viajó con el boca a boca y con suerte se pudo leer en algún periódico de la época, sin fotos y como mucho con algún dibujo de algún artista que jamás presenció la famosa pelea de Vidalia. Esto hace que, paradójicamente, sin que podamos dibujar con total exactitud hoy en día cuál fue el cuchillo que fue empleado en Vidalia por Jim Bowie, décadas y décadas de investigaciones y recogida de datos sobre esta pieza hace que hoy en día seguramente sepamos más sobre ese cuchillo que la gran mayoría de estadounidenses coetáneos de Jim Bowie. Pero gracias a este frenesí fruto del deseo de un pueblo ávido de héroes, y siempre con los sólidos cimientos que nos deja el paso del tiempo medido en años, nace un tipo de cuchillería que pasará a la historia y que hoy en día mueve pasiones en Estados Unidos y el resto del mundo. Los coleccionistas de Bowie sorprenden por la devoción que sienten por estas piezas. Creo poder decir sin exagerar que la cuchillería Bowie es la que ha sido investigada con más profundidad, dada la ingente cantidad de libros dedicados a estas piezas que fueron publicados durante el siglo pasado y en lo que llevamos de este. Y lo que voy a decir a continuación lo digo con dolor y pena, pero el escaso número de publicaciones, aunque muchas de grandísima calidad, sobre nuestra amada navaja española o la cuchillería en general, no puede compararse ni por asomo con la cantidad de material escrito por los estadounidenses y no estadounidenses sobre los cuchillos Bowie. Ediciones, por cierto, por las que hoy se pagan precios muy elevados.
Esto hace que las ferias o exhibiciones de cuchillería histórica en los Estados Unidos sean algo fuera de lo común, algo que disfrutaría cualquier amante de la cuchillería. Si me permite, con lo que estás diciendo, sí, es muy interesante. Yo tengo el orgullo también, ¿no? Y el honor de ser miembro de esa asociación, aunque lamentablemente mi colección de Bowie está a años luz de lo que uno ve cuando va a uno de esos encuentros que hacen los americanos, ¿no? Esta asociación que agrupa a los más grandes coleccionistas de Bowie, de los americanos, Bowie, ellos le llaman Bowie clásicos, ¿no? Digamos que se calcula que más del 80% de los cuchillos Bowie auténticos venían de Sheffield, o sea que Sheffield fue la que aprovechó la popularidad del nombre y del cuchillo sin saber bien cuál era la forma verdadera y mandó su interpretación a la tierra americana. Pero reafirmando lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo he tenido oportunidad de visitar asistir a varias de esas convenciones que realizan ellos en distintos lugares de Estados Unidos. Una de las veces fue justamente en el Álamo, que fue excepcional para mí esa oportunidad. Yo fui 2 veces al Álamo para estar ahí donde yo había leído tantas veces esa historia, ¿no? Y una de las veces fue una convención de esta agrupación. Después he estado en otros estados también, creo que una vez fue en Indiana, fui a otra de las convenciones, y otra también estuve en Tennessee. Y uno ve el fervor, porque es un fervor que tienen ellos por los cuchillos. Y tú me has mandado ahora, Patricio, unos videos de la última convención que se hizo en Natchez, precisamente, ¿no? Frente a Vidalia. Seguramente han visitado el lugar donde se hizo el duelo y demás, ¿no? Y tú ves que hasta se visten de época para mostrar los cuchillos, ¿no? Y las colecciones son absolutamente fabulosas. Y los valores que adquieren esos cuchillos, por ejemplo, estas piezas que yo he mostrado réplicas, los originales, parten de precios de 25, 30 mil, 50 mil dólares. Son piezas absolutamente imposibles de poseer para un coleccionista normal, digamos, ¿no? Porque hay colecciones yo he visto a algunos de los principales coleccionistas que ya han fallecido, como el que tenía el dueño del cuchillo de Forrest, del actor que yo mencioné, que se supone que es el Bowie que participó en esa pelea, ¿no? Lo he tenido en la mano y he hablado con él. Y yo no podía, un coleccionista común como puedo ser yo, no puede creer que alguien pueda reunir semejantes colecciones, ¿no? Creo que un particular pueda tener piezas que son realmente de museo. Y después, bueno, toda la historia que se ha tejido en el Álamo, por ejemplo, se considera como la cuna de la independencia de Texas. Al Álamo en sí, a la iglesia del Álamo, se la considera como el altar de la independencia tejana, ¿no es cierto? O sea que hablan ya a un nivel casi religioso, vamos a decir, de eso. Ellos hacen como un acto de patriotismo, todo lo que se centra alrededor de los eventos del Álamo, más la historia esta tan colorida de Jim Bowie, que en la realidad podemos calificarlo como un aventurero, ¿no es cierto? Pero que ha creado, sin saberlo, ha creado un mito, ha creado realmente un mito, y para los coleccionistas es una cosa que uno persigue aún con menos medios económicos, quizás por medio de reproducciones o de piezas que se hacen en la cuchillería actual, ¿no es cierto? Quiere tener una colección de Bowies, ¿no? Aunque no sepamos bien las formas, aunque no sepamos bien cómo se inició, o mucha gente que no conoce la verdadera historia, como hemos contado hoy en este video. El coleccionista
vive también un poco de las ilusiones, ¿no es cierto? De la ilusión, de la imaginación, del transportarse a esas épocas cuando uno tiene en la mano una de estas piezas y la acaricia o la mira, ¿no? Eso es cosa muy difícil de explicar, excepto a otro coleccionista que lo sabe entender, ¿no? Cuáles son esas sensaciones que nos brinda tener una de estas piezas con nosotros en las manos y tenerla en la colección. Es necesario que toquemos un tema antes de seguir, y estos son las tropas presidiales. Los dragones de Cuera, como muchos lo conocen ahora. Los presidios eran algo impresionante. Recordemos que los presidios no eran cárceles, eran unos cuarteles donde había presencia militar, presidio, presencia. Tenéis que imaginaros capitanes peninsulares, o sea, nacidos en España, o a veces criollos, nacidos en el virreinato, mandando a tropas de cueras compuestas por soldados criollos, mestizos, indios o negros. Todos súbditos nacidos bajo la corona española, con los mismos derechos y obligaciones. Y ellos eran la autoridad en las regiones. Aunque definir a los cueras es complejo, ya que hubo diferentes épocas que marcaron cada una sus diferencias en cuanto a la disciplina de formación y al armamento, los cueras llegaron a convertirse en unos soldados todoterreno, casi como nuestras unidades de élite actuales. Curiosamente tenían uno de los sueldos más altos para su época. Y allí vivían con sus familias, que también podían ser criollos, mestizos, indias, negras, y con sus hijos. Algo impensable para la época en otros países. En los presidios también podíamos encontrar viviendo a los pisteros apaches, a los guías y demás indígenas que daban servicios a las tropas presidiales en sus partidas de reconocimiento, en las persecuciones o en la defensa de las fronteras. Aunque todos hoy conocemos la figura del cuera junto a su caballo, también había tropas auxiliares y civiles que podían luchar al lado en ocasiones de necesidad. Aunque todos conocemos hoy la figura del cuera con su caballo, también hubo tropas auxiliares y civiles que podían luchar a su lado en ocasiones de mucha necesidad. Hay que entender que los cuera, a pesar de ir a caballo, una de las cosas que tenían estos dragones es que también luchaban a pie. Los cueras casi en su totalidad eran nacidos en el virreinato y muchos de ellos eran oriundos de las mismas regiones donde servían como soldados. Eran tipos muy duros, conocedores del terreno y adaptados a las durísimas condiciones de esas regiones, condiciones que no todo el mundo estaba preparado para soportar. Allí también se encontraban herreros, descendientes de criollos, de indios y negros liberados. Eran los herederos de las enseñanzas sobre la metalurgia impartidas por los misioneros cristianos españoles. Ellos, para poder construir sus misiones, sus iglesias, enseñaron sus oficios a estos indígenas, y entre ellos, como digo, estaba la herrería. Serían estos herreros los encargados de fabricar piezas no reglamentarias a todos esos soldados y hombres que vivían en el ecosistema de los presidios. Gracias a estos fuertes y esos hombres que prestaban servicio en ellos, los primeros colonos se pudieron establecer en esas regiones por los constantes ataques de tribus como apaches y comanches. La cuchillería española evoluciona en el virreinato hacia unas armas con carácter propio, y son estos hombres que cabalgan y caminan por esas duras regiones los que forjarán la historia de estas piezas. Pero de todas formas, vamos a hablar de esto en el siguiente capítulo. Yo, con lo que estaba diciendo recién Víctor, pienso que es muy importante que quizás no lo vislumbre el coleccionista común o la persona que no investigó, que es lo salvaje que eran esos territorios, lo desolado que eran esos territorios, eran desiertos realmente, ¿no es cierto? No eran las praderas de césped o pasto de la Texas actual, eran verdaderos desiertos que me parece increíble que pueda haber sobrevivido gente allí, ¿no? Por eso esa figura que destaca Víctor es algo extraordinario, porque es impensable que un ser humano pudiese sobrevivir allí, proteger a la misión, porque esa la función que tenían esos presidios era proteger y a esa población que iba creciendo alrededor, como fue en San Antonio, ¿no es cierto? Que alrededor de esa iglesia que nunca llegó a terminarse,
que sirvió incluso hasta de barraca para la soldadesca en algún momento. En los alrededores se creó una población. Estaba el río, por supuesto, tenía que haber una fuente de agua, pero estamos hablando del 1800 o fines del 1700, cuando se establece los primeros atisbos de una iglesia ahí en donde está el Álamo hoy en día, ¿no es cierto? Donde no había absolutamente nada, ¿no? Por eso que es una cosa digna de estudio y digna de haberse llevado a libros de historia y hasta al cine o una serie de televisión, ¿no? Para mí, digamos, lo que me decepciona un poco del estudio del cuchillo Bowie es que nunca hemos llegado, a pesar de que se ha superado desde aquella época del libro de Paul Wellman y de Raymond Thorpe del cuchillo Bowie hasta la actualidad, ha habido una serie de investigadores que han hecho grandes descubrimientos de toda esta historia, no solo la historia de James Bowie en particular, sino de la cuchillería, pero no hemos podido llegar a determinar esas formas de esos cuchillos en particular que nos interesaron, ¿no? No sé si los que miren este video van a poder llegar a una real conclusión sobre cuál era la forma de esos cuchillos primitivos, sobre todo el que utilizó en la pelea de Vidalia y el que utilizó en la batalla del Álamo. Quería agregar una cosa que omití decir, porque yo tengo acá un montón de papelitos, como te mostré antes, para tratar de no olvidarme de cosas, ¿no? Porque en esta historia tiene muchos aspectos. En uno de los reportajes que le hicieron a Racing Bowie, donde él dice que le regaló ese cuchillo a su hermano para que no estuviera desarmado y demás, también se cuenta una historia de que el cuchillo primitivo, por eso yo me inclinaba por para la versión del primer Bowie, ¿no? No tenía defensa y que en una situación que él tenía con la matanza de un novillo, hay dos versiones, una que el novillo lo había atacado y otra que lo iban a matar al novillo para la carne, ¿verdad? Le clava el cuchillo y, como no tenía defensa, su mano se desliza hacia el filo y se produce un corte muy feo en su mano. Entonces, a partir de allí, le hizo colocar una defensa, es donde nacería la defensa. Pero lo que no sabemos es si el cuchillo que le regaló al hermano ya tenía esa modificación o no. Cuando yo mostré el cuchillo de Searles, que está en exhibición en el Álamo, nosotros podemos ver que la defensa pareciera agregada. De hecho, la forma de la hoja es muy similar a esta. Sí. Entonces, hay una presunción de que el siguiente paso entre este cuchillo, que sería el primero, y el de Searles sería el segundo eslabón de la cadena, digamos, donde nace el Bowie con una defensa. Fíjense que incluso tiene la muesca, la hoja, no una muesca de la llamada española, pero una muesca como tienen muchos cuchillos criollos incluso, que mostré en el video anterior. Sí. Y de eso, ahora que estás mostrando los dos cuchillos a la vez, y de la conversación que tuvimos en el video anterior, donde Víctor nos dice que cuando es muy fina la hoja, esa dactilera que tiene adelante o ese muesca española puede cortarte. Sí. Que no sería raro que esa es la parte que le cortó a Racing la mano. Fíjate que la defensa es muy chiquita. Pero esto es típico de la cuchillería italiana también, este tipo de rebaja, sí, que es igual que la de aire. Esto, si yo pongo aquí el dedo, me estoy pinchando ahora mismo. Quiere decir que en el momento que yo usara esto para un novillo, para cualquier trabajo, para cuero, para algún movimiento fuerte, esto se clavaría en mi carne ahora mismo. O sea, esto ahora mismo se clavaría en mi carne. De hecho, cuando lo estoy sujetando ya me está molestando, ya me está haciendo daño. ¿Vale? Entonces, cuando veo ese cuchillo, la verdad que parece, el Bowie, parece que le hayan puesto esa defensa a posteriori. O la hoja ya estuviera hecha
y antes de Exacto. enclavarla le hubieran puesto la defensa. No tendría otro... Bueno, Claro. por eso es que yo les estaba diciendo de que yo imagino que el Searless Bowie, que es este que está aquí, es una continuación de este. En todos los casos se dice, porque son todas cosas que se van agregando a esta historia, es que cuando iba Jim Bowie o Resin Bowie en particular a encargar un cuchillo, le llevaban un diseño, o sea que ellos tenían una noción de lo que querían. De hecho, la leyenda de James Black, que les conté antes, es que eso lo cuenta también en la novela y se ve en la película, ¿no? Que Bowie lo va a ver a Black con un cuchillo de madera que había tallado él y le pide que le haga uno igual a ese. Y entonces Black le dice que pase en unos días o en unas semanas posteriores que ya se lo va a hacer el cuchillo, y cuando va a buscarlo Bowie le muestra dos, uno exactamente igual al de madera que le había encargado y otro según Black pensaba que era un mejor diseño, y Bowie decide por el que había ideado Black, no por el propio, ¿no? O sea que hubo una evolución de acuerdo a la necesidad que él fue viendo en el empleo del cuchillo, tanto en la pelea como en sus actividades diarias, porque el cuchillo no se utilizaba solamente para la pelea, sino en la vida diaria, ¿no? Y era una herramienta central en esa época. Claro, como dijimos antes, tanto como arma como herramienta era fundamental, como sucedió acá en la frontera de lo que son los territorios argentinos hoy, ¿no? Lo que no nos hemos referido, no sé si tenemos un poquito de tiempo, es al tema del duelo. A Jim Bowie se le adjudican varios duelos, a pesar de que su hermano Resin, en ese reportaje donde dice que le había regalado el cuchillo, etcétera, él afirma que fuera del duelo, aparte del duelo del Banco de Arena de Vidalia, Jim Bowie no había tenido ningún otro duelo, lo cual contradice a la leyenda, porque hay varios duelos que se le asignan a Jim Bowie. Uno de ellos es con un tal Stuyvesant, que era un bandido, digamos, con el cual tiene un enfrentamiento atándose las manos izquierdas. Entonces era apostador el tipo. Era un apostador y también estaba vinculado con una operación de caballos de carrera, a la cual también era aficionado Jim Bowie. Después hay otros duelos que se le adjudican a Jim Bowie. Uno de ellos es muy peculiar, a lo mejor Patricio nos puede decir algo más, en la cual se clavaban los pantalones, que eran de cuero de ante, se clavaban a un madero sobre el cual peleaban los dos contrincantes. Ese es otro duelo que se le adjudica a él. Que es similar al de las muñecas atadas. La idea era que no se puedan retroceder, digamos. Exacto. Y hay otro duelo que es un triple duelo, que es contra 3 asaltantes que se envían a matarlo a él y con los cuales él pelea y le gana ese duelo también, ¿no? O sea, esos otros duelos, aparte del de Vidalia, no hay una documentación fehaciente que lo pueda comprobar, digamos, ¿no? Y contradice también el dicho de Resin Bowie de que ellos no se han visto envueltos en ningún duelo. Claro, lo que pasa es que yo dividiría el tema en dos, o son duelos o son peleas callejeras. Me inclino más por lo segundo, porque cuando estuve investigando el tema de los duelos en Estados Unidos, de la cantidad que están documentados, una vez que se dejó de usar la espada, que se empezó a usar el arma de fuego, que en realidad se empieza a usar el arma de fuego para equilibrar las destrezas de las personas, no hay ninguno que se hable de duelo con cuchillo. O sea, por eso yo lo estimo más como una pelea. Es una pelea casual. Un duelo ya es algo más pactado, donde Exacto. se eligen las armas y van los segundos y los médicos y todo eso. Así que puede ser que la palabra se intercambie en Estados Unidos y se diga duelo por pelea.
Y una cosa, una curiosidad que hemos hablado antes era lo de las armas de Pedernal. Una de las, hay una fuente anónima, yo sinceramente no he encontrado esa fuente anónima, pero sí lo he encontrado en una publicación. Se hablaba del hecho de que los soldados de cuerda, por ejemplo, que llevaban 2 pistolas y un arma larga, las reservaban para el final, porque sabían que si en un enfrentamiento con los indígenas, con los indios, usaban primero las armas de fuego, se les echaban encima en masa. Entonces trataban de aguantar todo lo posible las armas de fuego, porque las armas de fuego luego, dependiendo del número también de soldados, que a veces se enfrentaban 3, 4, 5, 6 soldados de cuerda contra 200, 300 indios. Entonces, trataban de reservar esas armas de fuego para el final por eso mismo, porque se tardaban tanto en recargar y tal, que en ese momento aprovechaban y saltaban en masa y se acababa. Por eso era una cosa interesante en esa época, aunque la gente piensa que llevaban todos el revólver. No, el revólver se inventa mucho más tarde y las armas eficientes se inventan más tarde, y lo que tú necesitas ahí son filos, largos, cortos, lo que sea, arcos, tomahawks, filos. Es el acero lo que te permite sobrevivir, no las armas de fuego. Bueno, según de lo que vos decís, el otro día hubo un caso acá en Wyoming, que Wyoming es una especie de lo que fue Texas en su momento, por lo descampado, por la poca población que tenemos acá, porque es medio desértico. Son kilómetros y kilómetros que uno está solo, directamente, ¿no? Pero hubo un caso de un cazador con arco, porque ahora está la temporada de arquería acá, y se le vino un oso encima. Y normalmente acá los cazadores llevan un arma corta, una pistola, o un revólver, de calibres grandes, 44 Magnum. Lo más común es la Glock de 10 milímetros. Y se le traba la pistola y tiene el oso que le está masticando el costado. O sea que si hubiese tenido un cuchillo, se podría haber defendido mejor el tipo. Claro. O sea, las armas de fuego fallan, lamentablemente, en un momento de estrés. Este caso particular logró destrabarla y después de casi terminar el cargador mató al oso, ¿no? Pero tuvo suerte. El combate cuerpo a cuerpo es, por más que sea con un animal, ¿no? Uno tiene que tener el backup del arma blanca. Que hubo un tiempo en el que no había otra opción, por eso la lanza. Los dragones de cuerda, ¿por qué tenían lanza? Aunque se habla de que si se usaba o no se usaba, muchísima gente piensa en Europa la espada es el arma. No, el arma era la lanza. Las lanzas eran las armas, era lo que te permitía la distancia. Cuando has tenido una pelea, y sobre todo has tenido una pelea con un filo delante, sabes que lo que te salva la vida es la distancia. Las habilidades pueden fallar en un momento dado, pero la distancia es lo que te permite vivir. Y la lanza es lo que te permitía. Por eso la lanza fue el arma principal. Lo que pasa es que la fama se le lleva la espada. La mayoría de batallas no se le libraban con espadas, se libraban con lanzas. Luego usabas la espada si habías quedado sin lanza. Nosotros ahora el equivalente es el arma de fuego, pero si te quedas sin arma de fuego, te queda el acero, te queda el cuerpo a cuerpo, no te queda otra. Y en aquella época, que a nosotros, yo digo, muchísima gente piensa que en esa época había revólveres de repetición. No. Sí, por eso mismo yo al principio de la charla de hoy hincapié en eso, porque mucha gente no tiene una idea temporal de la aparición, ¿no? Fíjate qué casualidad que la primera patente de Samuel Colt es de 1836, el año de la batalla del Álamo. O sea que hay a veces dibujos donde aparecen tirando con un revólver. No existía el revólver en esa época. Recién él lo perfecciona hacia 1840 y tantos, al revólver. Y era de percusión, Después el cartucho metálico aparece hacia 1860, digamos. O 1850. Hay que tener en cuenta que las armas de chispa tuvieron 300 años dando vueltas. Claro. Más tiempo que las armas modernas. Sí, incluso la percusión es la más, digamos, la que desaparece más velozmente, porque aparece hacia 1820, 1830, y es reemplazada por el cartucho metálico ya hacia 1860, o sea que tiene 30 años de vida prácticamente, aunque se siguió utilizando, y sobre todo en países, digamos, alejados de la civilización. Por ejemplo, acá en los países latinoamericanos se siguió usando armas de percusión durante muchísimo tiempo más, ¿no es cierto? Pero
digamos, en los países avanzados, en Europa o en Estados Unidos, el revólver de cartucho metálico o las armas de repetición ya hacia 1865, 66, empiezan a aparecer con una intensidad enorme, ¿no? Ay, el viejo periodo del oeste americano. Aquí viene un dato que seguro va a sorprender a más de uno, y es que el periodo considerado como el del salvaje oeste americano duró tan solo unos 25 años, de 1865 a 1890, periodo entre el final de la Guerra Civil Norteamericana, en 1865, hasta el cierre de la frontera por la Oficina del Censo, en 1890. Son unos 25 años en los cuales nacen casi todas las historias y leyendas de ese periodo tan corto de la historia estadounidense que tantas películas nos ha dejado. Ahora comparémoslo con 3 siglos de historia novohispana. Impresionante. Acá les muestro, este es el, bueno, si lo tuerzo o no, este es el Bowie que perteneció al general Rosas. Sí. Yo tengo una reproducción también de ese cuchillo. Sí, que no se sabe bien cuándo fue que lo obtuvo, ¿no? Sí. Muy interesante esta pieza. Está en un museo, ¿no? Obviamente. Sí, está en el Museo Nacional. Sí. Hablamos del duelo de Bowie en Sandbag, porque cuando oyes ese duelo, yo a un momento dado al principio pienso, madre mía, en realidad esto fue todo una total chapuza, ¿no? Los dos tipos que se tirotean y no se consiguen matar, luego se acaban peleándose los que no tenían que pelearse, y lo que ocurre alrededor, dices, hostia, si a mí me lo cuentas, Jim Bowie, habilidades de esgrima, de cuchillo y tal, parece como que ahí no había nada. Entonces, claro. ¿Cuál es la idea? Claro, eso es lo notable de ese duelo, que en realidad no era el duelo de ellos. Fue una oportunidad que vieron los segundos o los amigos de los segundos o los amigos de los principales de solucionar viejas reyertas. Y entonces hicieron su propio duelo sin responder a ningún código. Era quien tiraba un disparo primero. Tal es así que en algunos de los disparos, por ejemplo, fallaron y el contrincante le arrojó a la cabeza la pistola a Bowie y le produjo una lastimadura que lo derribó al piso. O sea que ahí valía todo, no había código, no había nada. Era simplemente solucionar un viejo encono que tenían o una vieja diferencia, y se aprovechó esa oportunidad, estalló todo allí. La de Bowie con Wright era esa pelea anterior donde él no había podido abrir con sus dientes la navaja, y este le tiró en ese momento, y el otro ya estaba prácticamente muerto, Bowie, ahí, porque era imposible sobrevivir. De hecho, lo levantaron del piso con el estoque clavado, se lo tuvieron que sacar con un forceps. Eso en esa época era la muerte segura. Se ve que tenía una contextura física excepcional y tardó varios meses en reponerse, pero se repuso. Y de ahí la fama, ¿no? De él. Sí. Sí, porque medio como que se decía que no estaban de acuerdo que dejen de dispararse los principales, ¿no? O Claro. sea, que los secundarios o los amistades querían que algún herido tenía que haber. Sí. Pero había mucho encono entre varios de los participantes, Sí. de los, digamos, que estaban allí de testigos o de amistades, ¿no? Por eso los habían separado originalmente, porque sabían que había un problema entre ellos, ¿no? Pero creo que nadie pensaba que iban a estallar después que el duelo había concluido, el duelo que los había convocado, ¿no? Sí. Es una de las curiosidades, como, bueno, yo por el tema de lo que realmente yo me he dedicado muchos años, que son las artes marciales y tal, pero bueno, una de las cosas que me parece en toda esta historia de Bowie es que más que nada era un tipo que tenía los arrestos para hacer algo. Hay una cosa que yo de pequeño me contaron, no sé si era algo que decían que era una frase que había hecho Bruce Lee o tal, yo la verdad es que no lo sé, no me acuerdo ya de quién, si era de él o no, pero bueno, algo así como que no importa el número de técnicas, sino tener los huevos para aplicar solo una.
cuando yo escucho estas historias, no parece que haya ahí detrás no parece que haya un aprendizaje ni nada, simplemente es muy instintivo, o cosas que se van, lo que hablamos, del boca a boca, de lo que se había aprendido, de tal, porque tampoco se oye de dónde aprende o cómo aprende a tal. Por ejemplo, en el caso de Yuya, el español ese sí estuvo en una academia de esgrima, que luego incluso vence al maestro y él se ocupa de la academia y es el que luego tiene tantos duelos y bueno, sí, es una historia que en España desconocemos, es una pena que se desconozca. Yo, de hecho, estoy trabajando en esta historia para el proyecto que estamos llevando a cabo. José Yuya, o Pepe, como lo llamaban en Nueva Orleans, tiene una de las biografías más interesantes que podemos encontrar. Nacido en Mahón, Menorca, en 1815, Pepe Yuya se enroló muy joven como grumete, formando parte de la tripulación en barcos comerciales, navegando por aguas del Polo Norte hasta las costas de África y Norteamérica, aunque a los 20 años se establece definitivamente en la ciudad de Nueva Orleans. Para que nos vayamos situando en contexto, Nueva Orleans en aquella época era una ciudad bastante particular, era una ciudad portuaria, donde gente de todas las nacionalidades llegaban. Además, era un punto fronterizo donde españoles, británicos, norteamericanos y franceses, entre otros, habían dejado y dejaban su impronta cultural. Los marineros recorrían todos los bares de la ciudad y armas de todo tipo circulaban por sus calles, fuera y dentro de esos locales. Pero si algo hacía famosa Nueva Orleans, eran los duelos. Y es que Nueva Orleans era una ciudad duelista por excelencia. Allí, la más mínima excusa era suficiente para ser retado. Y conocer el uso de las armas era casi una cuestión de supervivencia entre caballeros y no tan caballeros. Durante la década de 1830, según parece, se libraron más duelos en Nueva Orleans que en cualquier otra ciudad del mundo. De hecho, como en otras partes de América y Europa, se proclamaron leyes contra el duelo, las cuales no causaron ningún efecto, siguiendo esta práctica hasta 1899, año en el que se celebró el último duelo. ¿Dónde entra José Yuya en esta historia? Bueno, pues Yuya fue uno de los mejores duelistas de todos los tiempos, uno que jamás conoció la derrota. En una ciudad donde solo había corderos y miles de lobos, Yuya era un león. Todos describen a José Yuya como un hombre templado, difícil de provocar o de perder la compostura. Jamás probó el alcohol y nunca ofendía verbalmente a nadie. Era un hombre muy fiel a su patria, España, a la que defendió a capa y espada. Un hombre inteligente y de honor. Inteligente porque supo crear fortuna invirtiendo en negocios, y de honor porque era capaz de dar la vida por sus principios y sus amigos, que de amigos tenía pocos pero selectos. Pero volvamos atrás. Cuando ese jovencísimo marinero arriba a puerto en la ciudad de Nueva Orleans, comienza a trabajar como portero en uno de los numerosos bares de esta ciudad. Como podéis imaginar, no era un trabajo fácil, pero pelear a mano vacía y contra todo tipo de armas se convirtió en su especialidad. Tenía un talento innato en el que demostró grandes habilidades, resolviendo conflictos tanto sin el uso de la violencia como usándola. En un momento dado, y seguramente por su propia seguridad, decide ingresar en una de las numerosas academias de esgrima que había en Nueva Orleans. Esta pertenecía a un famoso maestro de la época, un alsaciano conocido como Alouet, que había matado en duelo a otro famoso maestro de esgrima. José Yuya resulta ser un alumno aventajado en la esgrima de sable y florete, y demuestra la misma habilidad con armas de fuego, bastones, palos, barras de hierro y el cuchillo Bowie. Y es con el manejo del cuchillo Bowie con el que ganará una de sus más famosas peleas, concretamente una demostración al público que hizo junto con su maestro de esgrima, cual lo eligió como adversario suyo peleando con un Bowie pero de madera. En un momento de la demostración, Alouet se pone demasiado intenso y hace algunos lances no muy honestos que terminan por agotar la paciencia de Yuya, que decide atacar a su modo,
terminando con el maestro Alouet en el suelo dormido y con varias cosillas rotas según cuenta. Alouet acepta su derrota y la superioridad de Yuya y terminará dirigiendo finalmente la academia tras la renuncia del maestro. La Nueva Orleans de la época recogió mucha información sobre Yuya a través de prensa, documentos y escritores como Patrick Lafcadio Hearn, que fue un periodista, traductor, orientalista y escritor británico. Gracias a él nos llegan muchas de las historias que hoy conocemos sobre Yuya en su obra Inventing New Orleans. José Yuya se medía a sus adversarios con duelos de armas, en la esgrima, en el cuchillo, además de peleas cuerpo a cuerpo, pugilísticas muchas de ellas, y muchas otras por su tiempo trabajando en la seguridad privada. El hecho de que no conociera la derrota le dio gran fama, y era muy buscado y desafiado por ello. Muy demandado como padrino en los numerosos duelos de la época. En una ocasión, un amigo solicitó su presencia como padrino, pero el adversario no se presentó, enviando en su nombre a un experto maestro de esgrima alemán. Yuya, sospechando que esto era una treta para matar a su amigo y una encerrona, tomó el puesto de su amigo alegando que si un padrino tomaba el lugar de su representado, él haría lo mismo. Así terminó derrotando al maestro de esgrima alemán, dejándolo tendido en el suelo pero con vida. También es famosa la pelea que tuvo contra 7 marineros que querían vengar la muerte de un compañero al que Yuya había matado esa misma mañana, y que terminó con esos 5 marineros tendidos en el suelo por una barra de hierro manejada por Yuya. Esta hazaña la recogieron los periódicos de la época. En 1853, los independentistas cubanos residentes en Nueva Orleans comenzaron una revuelta contra las autoridades españolas. Tras episodios de destrucción y de quema, llegó el turno del consulado español, donde la turba quería la vida del propio cónsul y donde quemaron la bandera española. Yuya se tomó la quema de la bandera española como algo muy personal y se presentó entre la masa, abriéndose camino con su espada y sus pistolas, matando a más de un imprudente y rescatando al cónsul, dejándolo a salvo en su casa. Esa misma noche la turba se presentó en casa de Yuya, armada con intención de matarlo. Cometieron un error. Yuya se armó de nuevo y tras los 2 primeros disparos y los primeros cadáveres, todos huyeron de su propiedad. Las amenazas e intentos frustrados de asesinato hacia Yuya son tantos que decide terminar con esto retando públicamente en duelo a toda persona que desee verlo muerto. Según la prensa, mató a golpes a un sicario que lo esperaba armado con un cuchillo. Mató a otros 2 sicarios cubanos independentistas que le emboscaron en el funeral de otra víctima de Yuya, al que acudió a presentar sus respetos. Al inicio de la Guerra Civil Norteamericana, él declara su simpatía por los estados del norte y no por la causa sureña donde él residía. A partir de entonces su vida corrió aún más peligro. Sin embargo, a pesar de ganarse muchísimos enemigos con su posicionamiento y tras numerosas agresiones e intentos de asesinato fallidos, él siempre sale victorioso. Finalmente la muerte le alcanza en 1888, pero de viejo y por enfermedad. Nadie jamás conseguiría arrebatarle su invencibilidad y su leyenda. Este fue José Yuya, Pepe para los cercanos, y es incomprensible que en la España peninsular y sus islas no se hable de esta historia, de nuestro Jim Bowie mahonés, una leyenda más injustamente olvidada. Llevará de mi canción a España en suspiro. Ahí sí que hay un aprendizaje, sí que hay unos conocimientos y también este hombre debería tener algún tipo de cualidad especial porque lo que él hizo, a pesar que también hay un poco de folclore, tiene que haber un poco de folclore en todo lo que hizo, hay cosas que están demostradas y dices, madre mía, es algo increíble. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Que un personaje como este sí podría haber tenido una publicidad muy grande y podría haber surgido algo como el cuchillo de este hombre, ¿no? Por todas las cosas que tuvo. Pero mira, fue Bowie, que también las cosas que hizo fueron importantes. Pero bueno, se le conoce sobre todo por el Álamo y lo que tú decías, al ver que al final el Álamo él solo hizo que morir. Yo creo que salta la fama por el hecho de que son los padres de Texas. Y al tener ese título, digamos, es por lo que se mantiene en el tiempo y
Y también influye, volviendo a que hay que meterse en la cabeza de esa época, influye en que fíjate que la noticia de ese duelo tarda varios meses en publicarse en los periódicos, pero se publica con mucha pompa, digamos, ¿no? Creo que decía, el encabezamiento del artículo decía un terrible encuentro, ¿no? Y entonces relata todo el duelo. Y eso es lo que lo reproduce ese mismo artículo inicial que fue en el Niles Register, era un diario importante de la época, es reproducido en distintos diarios del interior, digamos, ¿no? O de otras regiones. Va viajando el recorte del diario y cada diario lo reproduce y le debe agregar alguna cuota de sensacionalismo, ¿no? Entonces se leería eso y se leería con asombro, supongo yo, para que corriera como un reguero de pólvora, digamos, la noticia de un duelo que terminó en un desastre, ¿no? En una chapucería, como dices tú. Y una cosa también, la franja de latón que va arriba, que se usaba para detener el golpe del cuchillo, ¿eso cómo lo veis vosotros? Porque yo personalmente no lo veo. Bueno, eso quizás va a opinar mejor Patricio. Yo opino como coleccionista solamente que no es aceptado por ninguno de los grandes coleccionistas y no hay cuchillos de ese tipo en ningún libro. El único que he visto es el que me mostró Patricio, que apareció, alguien lo vendía, ¿no es cierto? Y parecía auténtico el cuchillo por el aspecto y todo, pero... Y estaba bastante maltratado el cuchillo claro, también. pero no es aceptado. Ahora, la opinión de si podía servir o no, se la dejo a Patricio. Yo he estado tratando de imaginarme el porqué de ponerle una barra de bronce, de latón en realidad, donde tengo mi cuchillo. Sí, latón, porque el bronce es muy duro. Sí, latón. Ponerle la barra esta no tiene mucho sentido. Estéticamente queda lindo, sí, pero es trabajoso y aparte hay que saber hacer esta unión entre el acero y el latón. Tal es así que hoy no muchos lo hacen por ese... No, Randall no lo hace más porque tuvo problemas para hacerlo, la manera que lo hacían ellos, y los otros cuchillos que hay no está soldado al lomo del cuchillo, sino que está abrazado, digamos. Abrazado, sí, tiene una forma de U y entonces va, digamos, clavado, vamos a decir, sobre el lomo, que es la manera más práctica de hacerlo. Pero la prueba de fuego sería hacer correr otra hoja y ver si realmente se clava ante un golpe, ¿no? Yo dudo mucho de que... Yo no creo que sea mucho el sentido de que la hoja haga una mella. Si no tuviese guarda, podría llegar a pensar que podría hacer eso, ¿no? Para proteger la mano del usuario. Entonces uno puede parar la hoja del cuchillo, que ya es muy difícil por las dimensiones que tiene un cuchillo. Para mí podría llegar a ser el hecho de que no se te rompa tu cuchillo. Si vos golpeás un filo, la hoja de un cuchillo contra otro cuchillo, hay posibilidad de que se rompa, porque va a ser algo salvaje. O sea, yo estoy tratando de salvar mi vida, entonces va a ser con toda la fuerza del mundo, y esta barra podría llegar a ser, digamos, una forma de amortiguar cierto golpe del cuchillo del contrario. Claro, pero quienes hablan de esta guarda dicen que era para que frenara el filo contrario. Eso es lo que yo no creo. Realmente. Pero también se dice que las muescas que se ponían en el lomo podían llegar a servir para eso. Sí. No. Para mí, si hay algo que tenga que ver con la defensa personal, es el hecho de que no te repercuta tanto el golpe del contrario cuando vos lo podés frenar el cuchillo, ¿no? Del contrario, con el tuyo. Sí, yo me baso en la opinión mía que no hay en ninguna de las grandes colecciones que nosotros tenemos acceso, se han hecho libros y porque se han hecho exposiciones de esas grandes colecciones, no hay ningún cuchillo de época que tenga esto de latón. Sí. Por eso me sorprendió mucho la foto esa que me mandaste vos en una oportunidad, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, cuando se hacen artes marciales o se hacen cosas con cuchillo o a mano vacía, uno de los errores más grandes que hay es que el que te ataca lanza el golpe y deja la mano ahí quieta
no recoge. Normalmente cuando tú lanzas un golpe en la calle, cuando se lanzan golpes, el golpe sale y se recoge muy rápido. O sea, no es real eso de que una mano se mantenga aquí. Eso es una forma de que los nuevos, cuando una persona está aprendiendo, se le deja la mano aquí para que pueda trabajar con ella. ¿Vale? O sea, Sí, para que haga la técnica, para que pueda hacer la técnica. Es una muleta que se puede hacer al principio, pero se tiene que corregir y se tiene que dejar de hacer en un momento dado. La mano tiene que volver atrás porque es lo que va a ocurrir en realidad. No vas a tener una mano ahí quieta para que tú puedas trabajar, o no vas a tener un cuchillo ahí quieto para que tú puedas trabajar. Entonces, si tú lanzas un cuchillo a alta velocidad, el cuchillo va a volver otra vez para atrás. Es absolutamente estúpido tener una táctica en tu estrategia, tener este tipo de que tú vas a detener el cuchillo, o vas a ir a golpear ahí, o vas a detenerlo con esa parte, no, porque tú estás a otras. Estás a que no te dé ese cuchillo y a intentar intentar darle a él, pero no a estar esgrimiendo el cuchillo de eso. No lo veo fácil ni factible. Lo veo un error. Entonces, eso me recuerda a ese error de dejar la mano quieta, que sí, si lo dejas así, obviamente el latón si yo dejo el cuchillo quieto y tú me golpeas aquí, va a haber una mosca que va a parar el filo, pero en un combate real eso no tendría ningún sentido. Pero fíjate un tema, ¿no? Para mí la esgrima, por lo menos que podría haber llegado a aprender Bowie o Luya, o ¿cómo se pronuncia el apellido de José Luya? Luya, que enseñaba el uso del cuchillo, digamos, era una adaptación del uso de la espada. O sea, antes era la espada, el bastón es porque no tiene esgrima, o sí tiene una esgrima, pero no con filo, o sea, hiere de punta. Entonces, después, si uno ve el video, que yo se los he pasado, de estos dos norteamericanos que hacen una demostración de combate con cuchillos de aluminio, creo, o de madera o de aluminio, hay choques de cuchillos. O sea, sí, puede llegar a haber choques de cuchillos. Puede haber choques de cuchillo, pero no sirve de nada que el cuchillo... O sea, si tienes, lo primero, lo que hablamos, si tienes guardas, no sirve de nada. Eso no va a hacer nada. Esto es como las muescas no detienen los cuchillos. Las muescas estas que hay de adorno no detienen nada. En las dagas de esgrima, en las dagas que hay muescas que sí pueden interrumpir la tirada, o sea, el ataque de la hoja larga, por ejemplo, con la espada, sí pueden interrumpirlo ligeramente, pueden causar problemas cuando el tirador lanza. Si lo paras con la daga, son muescas mucho más pronunciadas. No son para romper la espada, como se dice. Sí hay rompepuntas en algunas defensas, en algunas guardias tú tienes algunas guardias que tienen un pliegue que sí podría llegar a afectar a lo mejor a la punta, pero tampoco es la intención realmente. Tú haces una esgrima y no estás buscando eso. No estás buscando detenerla, no estás buscando que se rompa la punta, no estás... Entonces, en algunas hojas como las dagas de esgrima sí pueden detener o interrumpir o obstaculizar el movimiento que pretende hacer el tirador, pero no es lo que uno está buscando. Por eso digo, y menos en un cuchillo, en hojas que son más cortas, que hay una distancia mucho más pegada, aunque son hojas grandes las de esos cuchillos. Obviamente con un cuchillo como ese, como un Bowie de ese tamaño y de esa anchura, es más fácil acertar al cuchillo, pero no lo veo, yo sigo sin verlo. Es difícil. Por eso yo me inclino más por el hecho de que no se rompan. Yo creo que si dos cuchillos golpean muy fuerte, podría uno romperse. Podría, lo que los americanos le dicen snap, sí, que se rompa en el punto donde la espiga comienza, ¿no? Entre la hoja y la espiga, que corte ahí. Claro, dependiendo de la calidad. A mí me pasó con un cuchillo Randall que se me rompió. Sí, bueno, y por cortar una madera nada más. O sea, la posibilidad existe. Entonces, para mí el uso del bronce, del latón en el lomo y el filo del cuchillo principal para arriba podría llegar a estar influenciada con la idea de la gente de la época en que se podría tener esa ventaja de que no se te rompa tu cuchillo. Podría ser. Pero sí, por el otro lado, si uno ve espadas, ninguna espada tiene un lado con latón. Claro, perdón, eso siempre y cuando aceptemos
de que en la época había ejemplares con latón, cosa Claro. que yo pongo en duda Claro. por esta, digamos, experiencia de ver que tú Patricio, también lo puedes ver, que creo que tiene todos los libros que se han editado Sí, sí, sí. y no hay ejemplares de época No existe. con el lomo de latón. Entonces, con la cantidad de Bowies que han sobrevivido, Claro. es llamativo que no haya sobrevivido uno que esté certificado que es de época y que tenga el lomo de latón. Sí, totalmente. Igual sería, si fuese real que fuese algo para el combate, el 90% de los cuchillos no se hacía para el combate. O sea, Claro. lo usaban algunos para el combate. Entonces, un artesano incluir eso para si algún momento alguien pueda llegar a pelear, aumentaba el costo y te podía dejar fuera de mercado, ¿no? Sí, sin embargo, digamos, podemos verlo de otro punto de vista, que el Bowie tal como se desarrolló, como el que usó originalmente, que sabemos que era un cuchillo de carnicero, porque el resin mismo lo dice, sino los Bowies que nacieron a posteriori, cuando la fama hace que los cuchillos esos de enorme tamaño se llamen Bowies, todos esos cuchillos se hacían en realidad como arma de pelea o de defensa, Sí, porque los relatos de época hablan de que todos, sobre todo en territorios como Arkansas, que parece que era más salvaje todavía que Texas, ¿no? Por lo que se cuenta, y que sí. todos aparecían con el cuchillo, llevaban un cuchillo porque se había hecho una moda llevar ese cuchillo, que no sé, que en la generalidad no se habrá usado, pero era un cuchillo de semejante tamaño porque era para defensa o pelea, digamos, porque vamos a decir verdad, una hoja tan grande no es práctica para otra tarea, salvo que sea carnear un animal, por ejemplo, Sí, ¿no? o sea, Bueno, que sea una persona que esté en la frontera y que tenga que cortar Claro. ramas, hacer fuego, Claro. sobrevivir, digamos. Pero sobrevivir. los relatos de época muestran que la gente que vivía en las ciudades iban con esos cuchillos, Sí. aunque fuese un caballero, digamos, ¿no? Pero tenía que llevar un cuchillo, como en otra Claro, época. y por eso Una se los hacía tan vistosos también, ¿no? Claro. bueno, Porque yo era un ahí, sinónimo del estatus social, como hoy llevar un reloj o un teléfono. Claro. yo ahí diría una cosa, y es que una hoja tan grande tampoco es un beneficio en un combate cuerpo a cuerpo, porque el objetivo, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes una hoja larga, una espada, un espadín, un sable, un espadín es terrible, que tienes cierta distancia y te permite llegar al adversario y que el adversario no llegue a ti con su arma porque es más corta. Cuando tienes una hoja más larga y si es posible, no demasiado pesada, más bien estrecha, tienes un beneficio. Pero cuando tienes una hoja corta y muy grande y muy pesada, a veces puede quitarte, puede restarte, porque se ve más telegrafía, o sea, es más complicado. Es más complicado, por ejemplo, esta hoja sería más fina, pero Pero este es una reproducción en goma, está sí, hecho de goma. Sí. Es para entrenamiento, digamos. Y Pero yo lo he usado con mi perro, ¿no? Que hacemos peleas entre perro y dueño. Y me he dado cuenta que un tamaño así de cuchillo es contraproducente en el cuerpo a cuerpo. Me llego a cortar yo mismo en el frenesí. Es que, bueno, eso es otra historia, pero ya del hecho de que, por ejemplo, el mondadientes que ha enseñado antes, que es un auténtico machete, eso ya entra casi en el machete, eso a la hora de un cuerpo a cuerpo con una persona que tenga un cuchillo más pequeño no te da demasiado beneficio, porque con un cuchillo pequeño te puede cortar la mano y es más rápido, o sea, le pesa menos, o sea, le da una ventaja, para mí es una ventaja. Y lo puede llevar oculto. Sí, bueno, eso es otra historia, ¿vale? Yo siempre he pensado que el cuchillo no es para pelear en cuerpo a cuerpo, sino para usarlo cuando el otro no se da cuenta. Esa es la realidad en el momento que el otro le da la oportunidad de que saque el cuchillo, estáis en ya empiezan los problemas ahí realmente, pero bueno, no vamos a hacer aquí apología de nada raro. Entonces, eso para mí es una desventaja realmente. Ahí
ahí yo veo que esas hojas grandes, lejos de aportar, te están quitando varias cosas. Entonces, yo creo que eso era también un poco estupidez del momento, del frenesí de la fama de estas hojas y hacerlas cada vez más grandes. Muchas personas que supongo que no habrían hecho esgrima en su vida, no tendrían conocimiento ni nada, simplemente querían tener esos bichos ahí porque incluso a los otros que no saben les da miedo. Bueno, menudo cuchillo lleva el tipo. Si lo saca puedo tener... Los cuchillos dan miedo de por sí. Cuanto más grandes, dan más miedo. Pero a la persona que sabe de cuchillos, más grande no significa peor. No, Más largo, sí. Más largo, una hoja larga y fina, por ejemplo, sí. Bueno, ya te complica la vida mucho. Él te puede llegar y tú no le puedes llegar a él. Por eso digo que ese tipo de cuchillería me parece más bien una especie de desviación de la normalidad. Y es lo que hablamos. hay un tema que mi abuelo me contaba, que había un libro, creo que no me acuerdo quién lo había escrito, que ya El arte de crear la necesidad. Y los ingleses lo que hicieron fue eso. Vieron lo que estaba pidiendo la gente y crearon una necesidad. Yo quiero tener eso. Hoy podemos decir, bueno, el celular ha ocupado un espacio similar a eso. Si no tenés el último celular, no existís. Y la gente cae por millones de ese tipo de cosas. El cuchillo en ese momento tiene que haber sido algo parecido. Sí. Porque funcional... Hay una cosa que, por ejemplo, igual que hoy cuando ves el tema del bushcraft y estas cosas, que realmente si yo me voy a la montaña, yo quiero un cuchillo normal y para cortar leña y todo uso un hacha, no uso un cuchillo. No debería ser raro ver dragones de cuerda con tomahawks, con hachas, porque eran funcionales. En ese caso, por ejemplo, este tipo de Bowie grande ni siquiera para madera. O sea, el Bowie crea una especie de cuchillo diferente. Crea algo... Ahí sí que estamos hablando de un cuchillo más bien para defensa y ofensa y no para como una herramienta como antes sí podía ser. Tú llevabas tu herramienta que podía ser funcional en la defensa y en la ofensa. Y eso ocurría a lo mejor nunca, pero sí podía ser funcional. Y el otro era ya estrictamente algo creado con esa intención más que nada, porque no estaba hecho para pelar manzanas, ni tampoco creo que fuera el adecuado pues para ciertos trabajos, ni para curtir pieles, ni esos bichos tan grandes. Yo no les veo esa utilidad. Vamos, es opinión personal. Y vuelvo a decir, no es una crítica al cuchillo, porque estos cuchillos cada vez me gustan más. Me gustan, como me gusta casi todos los cuchillos, pero si aparte por el precio que tendrían. Yo me imagino que no en la época un tipo que viviese un trampero, los que estaban con el tema del oro en California sí, porque tenían esa producción de oro y ostentaban de esa manera, ¿no? Pero el normal, el tipo que iba, el Jeremías Johnson, que iba de trampero y vivía en la montaña, ese tipo tenía otro tipo de arma. Y utilizaba los cuchillos de Russell para cuerear. Mira, yo había traído para mostrar, pero no quería extenderme mucho, pero estos son cuchillos de periodo auténticos, pero que se fabrican en la actualidad todavía, ¿no es cierto? Claro. Este tipo de cuchillos. Este es de George Westerholm, por ejemplo. Para mí eso era muchísimo más común, claro, y muchísimo más práctico. Claro, este otro era de Joseph Rogers, que fabricaba esos cuchillos excepcionales, pero este era un cuchillo de carnicero, igual que este. O estos cuchillos, que eran los cuchillos típicos de cuerear, que hacía Russell, por ejemplo. Exacto. El cuereador.
Mira este que ha tenido una vida bastante azarosa, parece, porque Sí, pero qué ángulo que tiene, ¿no? Claro. Sí, bueno, estos cuchillos todavía se fabrican. Y te cuento una anécdota, no quería extenderme, pero este tema da para mucho. Claro. Este tipo de cuchillos aquí en Argentina se los conoce como naifes. ¿Y por qué? Porque eran los cuchillos que se utilizaban en los frigoríficos para despostar. Y los frigoríficos argentinos son todos de origen inglés. Los capataces venían de Inglaterra y seguramente los obreros que trabajaban, que eran argentinos, escuchaban hablar del knife, en inglés knife, y le llaman naife. Se le sigue llamando naife aquí en Argentina, este tipo de cuchillo. Es muy curioso eso, ¿no? ¿Y tiene grabado la palabra knife en algún lado? No, tienen las marcas. Bueno, este está borrado totalmente, tienen las marcas. Por ejemplo, este ya es moderno, pero es de Russell, que los hacía en su época, y estos que están aquí son los que te dije yo, eran tenían la marca del fabricante, Russell Wolstenholme o Rogers. Uh-huh. ¿No? Y son cuchillos quizá del 1860, 1850. Pero se siguen fabricando en la actualidad. Sí, porque son funcionales. Es el que se va a usar. Porque en definitiva, uno como coleccionista puede coleccionar lo que quiera, ¿no? O sea, hay infinidad de cosas para coleccionar. Pero si uno realmente quiere usar algo, tiene que usar lo que sirve. Porque si no, no, vas a tener dolores de cabeza. Sí, un Bowie no sería una cosa práctica para un día a día en el campo. Por yo lo llevo a todos lados. Y algún día me encontraré con un oso acá, que es tan común. Pero la realidad es que después de un tiempo pesa, es largo subirse al auto. Si me roban la mochila del auto y cosas así, uno lo empieza a pensar y dice, no podés estar llevando esta cosa. Entonces terminás llevando una navaja práctica. Si estás de caza y estás cazando presas mayores y necesitas un remate bueno, un cuchillo como el que has mostrado es eficiente, pero ya hablamos de esas piezas tan grandes o esas que están realmente creadas como arma. Voy a enseñar que este es un pequeño Bowie, este es Sheffield también. Este es pequeñito. Por ejemplo, la diferencia entre esos grandes es que este es más funcional, sirve para trabajar, puede servir. Claro. Estábamos hablando en un momento, Víctor, que sería interesante tu aporte sobre la influencia de otros tipos de cuchillos, como lo que los americanos agrupan como daga mediterránea, pero que agrupa una variedad de cuchillos, los belduques, etcétera.
Lo primero es que muchísima gente no sabe que a América no fueron militares, fueron los castellanos. No fue España, fueron los castellanos, fue el Reino de Aragón, no fue castellanos. El Reino de Castilla envía a... Sí, este soy yo, Ruiz el Viejo, hablando y hablando sobre si la cuchillería española influyó a los Bowies. Por desgracia, cuando comienzo a editar esta parte del vídeo, por falta de tiempo, me dejo mucha información en mi respuesta que puede mejorar mucho la comprensión de esta historia. Por eso, he tomado la decisión de saltarme esta respuesta, dejándola para el próximo capítulo, de manera mucho más extendida y con más detalles. Eso sí, no sin antes dejar de recordaros que le deis al like, pulsar la campanita para... ¡Cállate! 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 Out here in the fields, I pop for my meals. I get my back into my living. I don't need to fight to prove I'm right. I don't need to be forgiven. Don't cry, don't raise your eye. It's all